¿Cuál fue la gota que derramó el vaso y los llevó al divorcio? Las cosas iban muy bien cuando estaba sana, pero de repente llegó el diagnóstico, cáncer en etapa 4, y fue como si él me hubiera borrado por completo durante mi tratamiento. Yo no tenía idea de que en el fondo no creía que iba a sobrevivir. Recibía atención médica de primer nivel, peleaba con todas mis fuerzas para sanar, y al mismo tiempo cuidaba de mis 2 hijos, uno de ellos, un bebé prematuro y muy frágil. Mientras yo enfocaba toda mi energía en salir adelante, él mantenía una aventura con una compañera de trabajo joven y sana que, para colmo, también estaba casada. Esa traición se prolongó durante todos los años que me tomó recuperarme. Pensaba que su distancia emocional era solo su manera de lidiar con la situación, de sobrellevarlo. Creía que las largas horas y las noches en vela eran porque yo ya no podía trabajar y él sostenía la parte económica. Pero algo en mi interior me lo decía. Hasta que un día sentí esa corazonada imposible de ignorar, algo estaba mal. Le pregunté una y otra vez, pero no me decía nada. Así que tomé su teléfono y encontré ahí todo el dolor que necesitaba para entender la verdad. Sé que ahora es duro para mis hijos pequeños, pero creo que es mejor que crezcan en un hogar roto a que vivan toda su vida en uno tóxico. Y ojalá, si algún día llegan a enfrentar una situación abusiva parecida, aunque espero que no, tengan la fuerza para irse, tal como yo lo hice. Él pasó de tratarme como un tesoro a verme como alguien despreciable. Comenzó a insultarme el mismo día que llevamos a nuestra hija a casa desde el hospital. Cada vez tenía más problemas con la adicción a las compras y coleccionaba cosas sin control. Durante 3 años estuve luchando contra una enfermedad crónica. Me animó a conseguir un auto, pero nunca se sacó la licencia para manejarlo. Yo me levantaba de la cama, vestía a nuestra hija y le suplicaba que la llevara a algún lado los fines de semana. Mientras tanto, yo trabajaba para pagar $1000 por cada sueldo solo para cubrir la deuda que él acumulaba en la tarjeta de crédito. Y él dormía, demasiado enfermo o incapaz para hacer cualquier cosa. Se negaba a buscar ayuda, terapia o algún apoyo para cuidar a alguien enfermo. Su forma poco saludable de cocinar me llevó a ser hospitalizada 2 veces en 2024, y él se negó a visitarme en el hospital. Tenía que rogarle. Empezó a decir que mi familia no le importaba nada y que yo era la única que tenía. Poco a poco, nuestra casa se fue llenando de suciedad. Él comenzó a acumular comida que se echaba a perder en el refrigerador. Yo vivía en negación, fingiendo que todo estaba bien, pero estaba demasiado enferma para limpiar o lavar la ropa, y con miedo de pedirle ayuda. Empecé a tener problemas serios en el sistema digestivo y me estaba muriendo de hambre sin darme cuenta. El trabajo me obligó a tomar una licencia médica, y tuve que ser hospitalizada en cuidados intensivos por problemas graves en el sistema digestivo y desnutrición. Casi muero durante 4 días. Solo me visitó una vez. Entonces pidió que mi mamá fuera a verme. Ella vio cómo era nuestra vida y lloró. Por primera vez en mucho tiempo, hablé con alguien fuera del matrimonio y le conté todo lo que él me había hecho. En solo 4 días me fui con mi hija. Vivimos en un Airbnb y luego conseguimos una casa en alquiler. Él sigue viviendo en la casa que tenemos y, después de 6 meses intentando una mediación, esta semana le voy a entregar los papeles del divorcio con todo en disputa. Ya no quiero que me dé pensión. Para colmo, descubrí que tenía otros $45.000 de deuda que no sabía desde hacía 7 años. Creo que estaba decepcionado porque no morí y reza para que eso pase. Pero la broma se la lleva él, porque desde que me fui estoy mejor que nunca, más fuerte, más feliz y más hermosa que quizá en toda mi vida. Tengo esperanza. Puede que él se muerda la lengua. Pero a mí ya no me importa, porque estoy demasiado ocupada disfrutando de lo bien que me siento. Esto venía arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero hubo 2 cosas que terminaron por romperme. Primero, ella me despertó a las 6 de la mañana para decirme que se había inscrito para dar una ponencia en una conferencia psicoanalítica sobre su aventura con su jefe. Esa misma historia que estábamos intentando superar juntos. Y segundo, me obligó a preparar una lasaña para su grupo de lectura, pero con la condición de que yo fingiera haberla cocinado, porque ella llegaría justo 5 minutos antes de que empezara la reunión. Aunque la segunda parece menos grave que la primera. Ambas dejaron claro que yo simplemente era un accesorio para su ego. Las aros de cebolla. Nuestro matrimonio fue un tormento, más de 10 años cargados de abuso emocional profundo, manipulación constante y un trauma religioso que marcaba cada día. Dejamos de tener encuentros íntimos después de 4 años juntos. Yo me sumergí en una depresión silenciosa. A él le molestaba que me hubiera vuelto tan pegada a Dios, o mejor dicho,
que dejara de tomar todo tan literalmente y guardaba una rabia inmensa por eso. Pero en nuestra iglesia, el divorcio no era una opción. Estaba atrapada a su lado para siempre. Un día fuimos a un diner y antes de levantarme para ir al baño, le pedí que si la mesera se acercaba mientras yo no estaba, le solicitara un sándwich con aros de cebolla como acompañamiento para mí. Quise romper la tensión que siempre nos envolvía con un gesto ligero, quizás un intento de ternura. Cuando regresé, él me dijo que ya había hecho el pedido. Así que traté de bromear diciendo que los aros de cebolla debían ser saludables porque, después de todo, eran un vegetal. Me reprendió con dureza, diciéndome que era ingenua por creer esas cosas. Me espetó lo tonta que había sido al pedir aros de cebolla. Durante varios minutos descargó su crítica, explicándome con severidad cómo cualquiera que pensara que esos aros podían tener algún beneficio desconocía que el proceso de freírlos eliminaba cualquier nutriente y que, en realidad, era de lo peor que alguien podía consumir. Me quedé callada, rendida. Temía comer y también temía provocarlo más. Entonces llegó la mesera con nuestro pedido, mi sándwich con aros de cebolla y su wrap de pollo, acompañado también por una porción de aros de cebolla. Algo se quebró dentro de mí en ese instante, solo pude mirar fijamente su plato. Era, en forma literal y tangible, la expresión perfecta de todo lo que nuestra relación había sido frente a mis ojos. Él devoró hasta el último aro de cebolla. Me tomó un año armarme y planificar mi salida con seguridad. Pero lo conseguí y nunca miré atrás. Él se volvió a casar 3 meses después de que nuestro divorcio fuera oficial. A mí me llevó un año entero reunir fuerzas para intentar siquiera una cita. Edito para decir, estoy llorando. Todo el cariño, la comprensión y el apoyo que me han brindado me sobrepasan. Me encanta leer sus historias y experiencias compartidas. Gracias de verdad. Si mi comentario más votado alcanza 6.666, esta chica que dejó la iglesia se regalará aros de cebolla en su honor. Edit 2. Oh Dios mío. 6.66. Estoy tan feliz. Ustedes son increíbles. Vamos por esos aros de cebolla. Durante la pandemia me refugié en casa, intentando apoyar a los niños con sus clases en línea. Salía apenas un par de veces al mes a hacer las compras del supermercado, tratando de evitar cualquier tipo de riesgo, pues mi esposo en ese momento tenía un trabajo que supuestamente lo obligaba a viajar. Sin embargo, la verdad era otra. Él aprovechaba esos viajes para hospedarse en los hoteles más lujosos de la ciudad y entregar su tiempo a compañías pasajeras. Además, derrochaba una fortuna en obras de arte que llegaban directamente a su oficina para adornar el lugar. Lo que ignoraba era que tener esos encuentros durante la hora de comida tampoco era bien visto por sus superiores. Finalmente, perdió su empleo y, por supuesto, se ganó un divorcio. Mientras yo me ahogaba en la tristeza y el desencanto, una de sus aventuras resultó ser una trampa. La mujer con la que estaba era en realidad una oficial encubierta en medio de una investigación. Eso, en mi estado, constituye un delito grave. Ahora, con un MBA en mano, se dedica a repartir sándwiches, vaya ironía. Los problemas de abuso de sustancias de mi exesposo alcanzaron un punto en que se volvió peligrosamente impredecible. Una vez, en un arranque de agresividad hacia mí y nuestro hijo de 10 años, se encerró en la recámara del apartamento y accionó el arma que tenía consigo. Fue entonces cuando comprendí que ya no podía seguir soportando aquella situación. Han pasado 12 años desde ese día. Y aunque tomó tiempo, poco a poco logramos reconstruir una amistad frágil, sostenida por el amor que compartimos hacia nuestros hijos. A pesar de todo, siempre encontramos la forma de apoyarnos mutuamente. Él nunca abandonó su lucha contra la adicción. El año pasado, el 28 de agosto, puso fin a sus días por una sobredosis de fentanilo, a la edad de 43 años. Ella entró en una etapa marcada por un desborde absoluto. Traté de estar a su lado, pero la situación se volvió imposible de sostener. Al final, tuve que solicitar una orden de protección para mis hijos y para mí. Ella pasó un tiempo internada en el hospital. Cuando volvió, seguía convencida de que la CIA me estaba persiguiendo, que yo estaba involucrado en el narco, que era una figura en contenido para adultos y que tenía encuentros con todas las mujeres casadas que conocía. Ella decidió tomar el camino del divorcio y no pude evitar respirar con alivio. Era una persona muy terca y ya había aceptado que, de alguna manera, algún día su tormento llegaría a su fin y yo dejaría de cargar con ese peso. Pero con el tiempo he aprendido que realmente quiero seguir viviendo. He logrado mantenerme mayormente sobrio, ahora solo disfruto un par de copas en reuniones sociales, muy distinto a las semanas en que me hundía en botellas de whisky en soledad. Quiero seguir disfrutando de esta vida un buen tiempo más. Ahora tengo mi hogar y a mis hijos conmigo.
Me costó una pequeña fortuna, pero sin duda valió cada esfuerzo, un 10 de 10. Conocí a mi esposa trabajando en un bar. Ambos estábamos ahí cada noche, siempre compartiendo tragos. Después de un año saliendo, tuvimos un hijo, y un año más tarde nos casamos. Ella dejó de beber, pero yo no logré hacerlo. Claramente, mi mayor desafío era el alcoholismo. Pero al mirar atrás, aquellas salidas nocturnas eran realmente lo único que nos mantenía conectados, hasta que nació nuestro primer hijo, y más tarde el segundo durante nuestro matrimonio. Por diversas razones, ella decidió llevarse a los niños a otra ciudad sin mi consentimiento, y fue en ese momento cuando tuve una claridad profunda. Comprendí que todo en mi vida estaba desordenado. Decidí sacar todo lo que tenía en casa y ponerlo en la calle para venderlo por internet. Mi familia y amigos pensaron que había perdido la razón, jaja. Me mudé a esa misma ciudad, a un apartamento sencillo, y me comprometí a mantenerme sobrio. Eso fue hace más de 10 años. Desde entonces, sigo firme y trabajando con ahínco en mi recuperación. Siempre he mantenido la custodia compartida de mis hijos y he tratado de ser el mejor ejemplo posible para ellos. Hace un par de años me uní en matrimonio con el amor de mi vida. Después de haber dejado esa parte de mi vida en pausa por mucho tiempo, comparto esto no para que me aplaudan o para ganar reconocimiento en internet, sino porque sé que alguien que esté leyendo esto puede estar atravesando un momento complicado. De verdad, puedes cambiarlo todo y empezar de nuevo, siempre hay espacio para mejorar. Me siento más bendecido de lo que jamás imaginé. Él me traicionó una y otra vez, y aún así yo permanecía a su lado. Además, siempre me reprochaba y yo vivía en constante incertidumbre durante casi 20 años, convencida de que él era el amor de mi vida. Todo cambió cuando prácticamente me imploró que tuviéramos un hijo, y me encontré esperando antes de estar emocionalmente preparada. Entonces, me pidió que interrumpiera el embarazo en 3 ocasiones, y eso fue solo el principio del final para mí. Durante casi un año después de la interrupción, seguí intentando rescatar el matrimonio, tratando de demostrarle que todavía estaba comprometida. Pero llegó una noche en la que desató una tormenta de palabras tan intensa que temí que todo se tornara más oscuro y que él pudiera tomar algún camino de violencia. Fue entonces cuando decidí poner fin a esa etapa y presentar la demanda de divorcio. No estoy seguro si ella era evitativa, narcisista o una mezcla de ambas, o tal vez algo distinto, pero lo que sí sé es que me ofrecía menos que lo mínimo, mientras buscaba atención de otros hombres en las redes sociales. Eso me generaba mucha ansiedad y, claro, no supe manejarlo bien. Mi reacción fue pésima. Me describieron aquel comportamiento como algo que vuelve loco a cualquiera. Y vaya que es una forma adecuada de decirlo. Contradicciones constantes, sabotajes, un trato abusivo reaccionario, críticas, faltas de respeto públicas. Así fue como me trató durante 8 de los 10 años que duró nuestro matrimonio. Y eso mientras dormíamos en habitaciones separadas todo ese tiempo. Cuando intentaba hablar de lo que estaba pasando, su respuesta siempre era la misma. Por eso no somos compatibles y deberíamos separarnos. No había discusión que no terminara igual. Al final, me dijo que quería irse, y yo intenté que platicáramos, que buscáramos ayuda profesional juntos, pero fue inútil. Entonces, cuando finalmente me llené y tomé la decisión de irme, la historia dio un giro. Todo el proceso de divorcio se volvió algo que, según ella, yo le hice a ella, y no al revés. La verdad, me alegra que esa etapa haya terminado. Ahora, con la ayuda de la terapia, he podido mirar todo lo que viví desde una perspectiva distinta y darme cuenta de que la persona que creía amar, en realidad nunca existió. Aún estoy bastante afectado por todo esto y sé que no estoy listo para una relación. Pero lo que sí es cierto, es que la tranquilidad y paz que siento ahora son increíbles. Estuvimos casados 18 años y tenemos 2 hijos. Él cayó en la embriaguez y comenzó a frecuentar fiestas con sus amigos solteros. Yo me fui con los chicos y a él nunca pareció importarle. Siguió entregándose a la bebida y terminó perdiendo no solo la hermosa casa que teníamos, sino también todo su negocio de carpintería para gabinetes que en su momento fue imponente, con un contrato millonario para fabricar muebles para una cadena de hogares de ancianos. Yo ayudaba en la oficina, encargándome de pagar a los empleados, cubrir las cuentas y todo lo demás. Al final lo perdió todo, pero sobre todo nos perdió a nosotros. Cuando nos fuimos, el más chico tenía 14 años, ahora ya tiene 33. Él nunca quiso aceptar ayuda, siempre insistía en que el problema éramos nosotros. Incluso llegó a estar en lista para un trasplante de hígado, pero nunca logró mantenerse alejado del alcohol el tiempo necesario para la operación. Ahora vive en alguna cabaña, aún entregado a la bebida.
Llevábamos casados 21 años y juntos 22. Ella atravesaba una crisis de la mediana edad, sumada al nido vacío y un chico de 22 años que no paraba de llenarla de halagos. Al principio pensé que solo era una infidelidad emocional, pero después descubrí que también hubo algo físico. Intenté esperar y hacer que regresara a la realidad, pero tras 3 meses de que me hiciera gaslighting y me ignorara, tuve que darle prioridad a mi salud mental y decidí irme. Nunca me imaginé que llegaría a divorciarme, pero honestamente fue una de las mejores cosas que me pasó. Fue un proceso largo y doloroso, pero valió completamente la pena. No me daba cuenta de lo infeliz que era hasta que hice un balance mirando hacia atrás. Él nunca recibió un diagnóstico formal de trastorno límite de la personalidad, y a eso se sumaban un TDAH mal gestionado, un diagnóstico reciente de autismo y, desde siempre, una especie de inestabilidad emocional o afluencia que le impedía mantener un trabajo estable, reprobar varios intentos educativos y tratarme con dureza constantemente. Además, su dependencia al alcohol llegó a tal extremo que sufrió una falla hepática avanzada. Lo más doloroso era que, mientras yo me entregaba en el cuidado de su deterioro, él tenía la desfachatez de acusarme de no quererlo de verdad, de intentar controlarlo y de ser egoísta, igual que mi padre, sentenciaba. En medio de una discusión que fue la gota que derramó el vaso, incluso descargó su frustración gritando a nuestros perros, quien quedaron atemorizados. Fue entonces cuando decidí llevarme a los perros y refugiarme temporalmente en casa de mis padres. Durante 8 semanas, se negó a asumir responsabilidad alguna y rehusó la idea de acudir a terapia. Gracias al cielo. Si hubiera tenido un instante de lucidez y me hubiera hecho volver a caer, hubiera sido aún más difícil partir. Él era un egoísta que nunca movía un dedo para ayudar con los niños o las tareas de la casa. Yo trabajaba a tiempo completo, me encargaba de todo lo del hogar y los pequeños, mientras él llegaba del trabajo y solo se ponía a quejarse de que no era suficiente. Ni un peso ponía para los chicos, ni para la comida ni nada, más allá de su mitad de la hipoteca. Todo el resto de su dinero lo gastaba en su pasión por la caza, su camioneta, su bote y sus otros caprichos. Yo ganaba apenas un poco más del salario mínimo. Él, en cambio, ganaba 10 veces más que yo. Así que me tocó luchar como madre soltera con ingresos bajos, aunque seguía casada con ese egoísta. Al final, desperté, tomé coraje y me fui con los niños. Me casé muy joven. Mientras yo seguía creciendo y luchando por mis metas personales, él simplemente se quedó igual. No me apoyaba en nada y siempre huía de sus problemas y responsabilidades. Después de unos 6 o 7 años de matrimonio, descubrí algo que me destrozó. Él compartía secretamente fotos y videos íntimos míos y también de las novias de su mejor amigo, sin que ninguna de nosotras lo supiéramos ni diéramos permiso. Lo peor es que había imágenes de las que ni siquiera sabía que me habían tomado. Por torpeza o quizás por esperanza, decidí quedarme y acepté que fuéramos a terapia de pareja. Pero él nunca se comprometió de verdad con el proceso ni asumió responsabilidad por lo que hizo. Un año más tarde, me enteré que había tenido una aventura con la esposa de su mejor amigo, apenas semanas después de que ellos se casaron. Él se mudó con ella, pero no quería divorciarse, decía que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. Finalmente, contraté un abogado y pedí el divorcio. Pasaron unos meses y la mujer lo dejó. Entonces él volvió rogando, insistiendo en que debía haber otro hombre en mi vida y que por eso no cancelaba el divorcio ni le daba otra oportunidad. Le dije que prefería estar sola toda la vida antes que regresar con él. Eso simplemente no podía. 3 años después, sigue sin hacer el trabajo personal que necesita y sigue escapando de sus problemas. Yo no me arrepiento por un segundo de haberme ido. Me sacó de su vida solo porque tenía ciática. Después de estar separado de ella 3 semanas sin ningún tipo de contacto, comprendí que había sido víctima de un abuso profundo, sexual, emocional y hasta económico. Intentamos acudir a terapia de pareja, pero ese espacio no resultó ser seguro para mí. Cada vez que mencionaba algo durante las sesiones, ella se mostraba sumamente atenta y preocupada, fingiendo ser la pareja ideal. Pero apenas terminábamos y quedábamos a solas, comenzaba a atacarme, lanzándome insultos por lo que había compartido en terapia. Así que opté por callar y no compartir nada en esas sesiones. Entonces, la terapeuta me pidió que hablara con ella a solas y decidí abrirme y contarle todo. Fue un momento incómodo porque ni siquiera sabía qué respuesta esperarme. Ella venía de una familia con problemas de adicción y siempre fue una bebedora fuerte.
Pero yo estaba ciego por el amor y pensaba que si lograba ayudarla, todo mejoraría. Al principio, cuando nuestros hijos eran pequeños, parecía que podía controlarlo, pero poco a poco la situación se salió de control. Todo empeoró hasta que tuvo un accidente manejando bajo los efectos del alcohol, lo que la llevó a pasar un mes en rehabilitación. Después de eso, volvió a caer, se cayó por las escaleras y se fracturó una pierna. Fue necesario otro mes en rehabilitación antes de que finalmente decidimos separarnos. Gracias a Dios, hoy lleva más de 5 años sobria y lo hace por el bien de nuestros hijos. Después de 25 años y con 2 hijos hermosos ya grandes, atravesaba momentos sumamente difíciles en el trabajo que me llevaron a contemplar poner fin a mi vida. Pero justo cuando creí haber encontrado una salida y pensé, esto es, a partir de ahora todo va a mejorar. Llegué a casa y encontré una nota sobre la mesa de la cocina. Una amiga vino a visitarme y me reveló que ella estaba en proceso de divorcio. Me dejé llevar por la tristeza y el alcohol, ella se marchó y yo tomé un objeto afilado. Desperté rodeado de un charco rojo y tuve que ser trasladado al hospital. Al recobrar la conciencia, recibí la llamada de su abogado entregándome los papeles del divorcio. Desde entonces no he vuelto a escuchar sus voces. Esto fue hace 9 meses. Casi todos los amigos que no tomaron partido, finalmente se pusieron de su lado. ¡Qué sorpresa! Ni siquiera pude prever que algo así estaba por suceder. Incluso cambiaron sus nombres. Ahora estoy en proceso de recuperación, día a día, paso a paso. Las opiniones encontradas sobre la crianza fueron uno de los mayores retos en nuestra relación. Nuestros hijos fueron diagnosticados con autismo y TDAH, y yo me esforzaba muchísimo para apoyarlos. Pero llegamos a un punto límite cuando él siempre priorizaba el trabajo sobre las citas médicas y se enojaba si alguno de los niños o yo enfermábamos. Yo me ponía a gritar y él me respondía con el silencio absoluto. Ninguno de los dos actuaba de manera saludable. Hubo un episodio que marcó la relación. Me ignoró por una semana entera solo porque me hice un tatuaje pequeño, algo que él no aprobaba. En ese tiempo, también luché con mi fe cristiana y decidí alejarme de la iglesia, a lo que él reaccionó diciéndome que iba directo al infierno. Para cuando cumplí 40 años, llevábamos casi 12 juntos y me di cuenta de que no quería vivir vidas separadas, donde él solo me toleraba. Me decía que no tenía filtro y que lo avergonzaba. Yo le respondí que él estaba emocionalmente limitado. Seguimos adelante de manera muy precaria, hasta que finalmente puse un ultimátum. O íbamos a terapia de pareja o me iba de la casa. Él contestó solo, si soy tan malo, entonces vete, y eso hice. Ya han pasado casi 9 años desde entonces, y me siento muy orgullosa del crecimiento personal que he tenido desde que tomé esa decisión. Ahora soy pobre como nunca, pero tengo la libertad de criar a mis hijos como quiero, de ser esa persona que avergüenza para algunos y no tengo que vivir con alguien que siempre me mira con fastidio. Él volvió a rehacer su vida 3 años después de nuestra separación. Tiene 50 años y su pareja 29. Yo, en cambio, estoy casi feliz soltera. Fue un deterioro lento y paulatino que duró varios años. Ella siempre estaba atravesando algún tipo de crisis. Y yo era el héroe que siempre llegaba al rescate, una y otra vez, sin descanso. La animé a que buscara ayuda profesional. Visitó a varios terapeutas, uno tras otro. Finalmente, uno de ellos le diagnosticó trastorno límite de la personalidad. Ella se negó a aceptarlo y juró que no volvería a terapia jamás. Yo no tenía idea de qué era ese trastorno hasta que comencé a investigarlo. Y en ese momento todo comenzó a encajar. Pero ella nunca quiso recibir tratamiento, tampoco quiso ir a terapia de pareja. Su comportamiento hacia mí empeoraba día a día. Me acusaba constantemente de tener una aventura, de querer dejarla o cualquier excusa que se le ocurría. Se ponía a pelear por cosas que duraban una semana entera. Me despertaba a las 3 de la mañana gritando por cualquier tontería. Tenía episodios, siempre que planeaba salir con amigos a quienes ella también invitaba. También se peleaba con cualquier persona que fuera amable conmigo. Poco a poco me quedé sin amigos, mi salud se fue deteriorando. Los médicos me dijeron que tenía un nivel altísimo de estrés y que debería considerar cambiar de trabajo. Pero yo sabía que el estrés no venía de mi empleo. Luego, ella conoció a un joven universitario de apenas 20 años y quiso abrir la relación. Incluso quería que él se mudara a la casa. Ni él ni ella trabajaban, pero esperaba que yo pagara las cuentas para los dos. Fue en ese momento cuando me miré al espejo y por fin reconocí el desastre en que se había convertido mi vida. Mis opciones se redujeron a divorciarme o desconectarme completamente del mundo. Opté por la primera. El proceso de divorcio fue muy duro, te lo puedo asegurar.
Hubo momentos en los que me pregunté si no hubiera sido mejor escoger la otra opción. Ella se fue con mucho más de lo que me habría imaginado. A pesar de que no teníamos hijos y ella jamás había trabajado. Al final, todo eso me obligó a buscar ayuda psicológica y enfrentar mis propias dudas. ¿Por qué terminé con alguien así? ¿Por qué aguanté tanto tiempo? Hoy, una década después, soy una persona completamente diferente y estoy mejor que nunca. Gracias por escuchar esta historia. Me casé siendo muy joven y emocionalmente vulnerable. Él me golpeó antes de que nos uniéramos en matrimonio. Pero como mencioné, yo no estaba en mi mejor estado emocional y me quedé. Primero comenzó el maltrato físico, luego el emocional, y a partir de ahí fue una mezcla constante, un ciclo que se repetía una y otra vez. No tenía a nadie que me cuidara o apoyara. Mi mamá falleció cuando yo tenía 2 años. Mi abuela que me crió partió mucho antes, mi papá estuvo ausente en mi vida y mi hermano mayor también dejó este mundo. Él se aseguró de que no tuviera amistades verdaderas a las cuales apoyarme o con quienes pudiera compartir. Vivía aislada en un pueblo rural. Quise buscar ayuda terapéutica, pero él me decía que mis dificultades emocionales eran solo mías, que era demasiado débil para enfrentarlas y que debía esforzarme para ser una mujer fuerte de espíritu. Por desgracia, le creí. Mi infancia estuvo marcada por la sombra del abuso y la pérdida. Me tomó 16 años poder alejarme de él, y la culpa por lo que mi hija tuvo que vivir sigue siendo un peso que llevo cada día. Ellos ni siquiera mantienen contacto, mi hija prácticamente no tiene relación con su padre biológico. Al menos, su padrastro la cuida con cariño y la quiere profundamente. Salir de esa relación fue lo más difícil y aterrador que he enfrentado en mi vida. Pasaron otros 12 años después de eso para que me diagnosticaran un trastorno de estrés postraumático. Todavía lucho con muchas cosas, voy regularmente con el psiquiatra y tomo algunos medicamentos para sobrellevarlo. Hoy soy mucho más feliz que nunca. Me volví a casar en 2012 y mi esposo es una persona maravillosa a quien quiero, valoro y adoro para siempre. Pero también siento un peso de culpa porque mi actual esposo tenga que convivir con alguien que lleva cicatrices tan profundas. Me diagnosticaron mucho después de casarnos y me duele porque sé que esto no es lo que él esperaba. Él me dice que me ama sin condiciones, pero yo siento que llevo heridas internas que probablemente siempre estarán conmigo, aunque debería dejarlas ir. Él es muy solidario, cariñoso, atento, y me hace sentir segura y amada. Eso es todo lo que siempre he anhelado en la vida. Después de 9 años, me divorcié. Todo iba bien hasta que, aproximadamente a los 7 años, empecé a sufrir migrañas tan intensas que me incapacitaron por completo y tuve que dejar de trabajar. Eran tan fuertes que pasaba la mayoría de mis días en cama e incluso hablar se me dificultaba. Los médicos no encontraban una solución efectiva y con el tiempo, al darse cuenta de que tendría que cuidar a una pareja con una discapacidad, ella comprendió que la promesa de estar juntos en salud y en la enfermedad no era algo que realmente estaba dispuesta a cumplir. Por suerte, solo un par de meses después de cerrar ese capítulo, la FDA aprobó un medicamento nuevo para las migrañas, llamado Emgality. Este prácticamente eliminó mis dolores. Pasé de tener migrañas más de 20 días al mes a menos de 2. Aún así, me tomó otros 6 meses recuperar la fuerza después de haber estado postrado por tanto tiempo. Fue entonces cuando retomé mis estudios, saqué una carrera, conseguí un trabajo increíble con un jefe que me apoyó en todo y cuando le comenté la idea de mudarme al extranjero, estuvo completamente de mi lado. Ahora tengo una casa en Japón y una prometida maravillosa. Alguien que es mucho más perfecta para mí que la pareja que dejé atrás. Me casé a los 24 años y estuve casada durante 18 antes de decidir ponerle fin a todo. Tuvimos 4 hijos y yo trabajaba de noche a tiempo completo, además de ocuparme sola de todas las actividades en las que participaban los niños. Y para colmo, también era estudiante de enfermería a tiempo completo. Él empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de la casa, diciendo que tenía que encargarse de las propiedades en alquiler que teníamos. Pero resultó que tenía a alguien más. Lo que terminó por romperme fue que nuestra hija de 2 años se ahogó en la piscina mientras él se suponía que la estaba cuidando. Eso fue la gota que derramó el vaso. Llevo 20 años divorciada y los chicos ya son adultos haciendo su propia vida. Salir de ahí junto con los niños fue lo mejor que pude hacer.